Buenos días. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar un nuevo tema que lo estudiamos a continuación del tema anterior, que era el tema de ciclos de vapor productores de potencia. Fíjense que el nombre de este tema es muy similar al de ese tema que estudiamos antes, solo que la diferencia está en que ahora estamos hablando de ciclos de gas productores de potencia. Decir ciclos de gas, o cuando decimos ciclos de gas, nos estamos refiriendo a ciclos en los cuales la sustancia permanece en estado gaseoso a lo largo de todo el ciclo. Recuerden que en el caso de los ciclos de vapor, la sustancia cambiaba de fase. En determinado momento estaba en estado líquido, en determinado momento estaba en estado de vapor. Aquí no, aquí la sustancia permanece totalmente a lo largo de todo el ciclo, siempre en estado gaseoso. ¿Cuáles son dónde se aplican fundamentalmente, dónde se realizan, cuáles son los equipos que ejecutan estos ciclos? Bueno, pues la mayoría de los sistemas donde se utilizan este tipo de ciclos son, por ejemplo, los motores de los automóviles. Todos los motores de los automóviles trabajan siguiendo un ciclo de gas, o sea que la sustancia que ejecuta el ciclo es un gas, a pesar de que, como todos saben perfectamente, el combustible que utilizamos es un combustible fundamentalmente o casi siempre un combustible líquido. No incluye casos donde los cuales los combustibles también son gaseosos, por supuesto, en el automóvil. Pero la mayoría son combustibles líquidos. También existen otro tipo de instalaciones de mayor envergadura, como son, por ejemplo, las turbinas a gas, que tienen como característica también el hecho de que la sustancia de trabajo a lo largo de todo el ciclo es una sustancia que permanece en estado gaseoso. ¿Qué vamos nosotros a ver dentro de este tema? Bueno, fundamentalmente nosotros vamos a ver estos puntos que yo he escrito aquí en la pizarra. Primeramente, vamos a hablar sobre el ciclo Otto, a seguir el ciclo Diésel y después el ciclo Brayton. Son tres ciclos con características, por supuesto, ligeramente diferentes unos con otros, aunque todos, por supuesto, son ciclos de gas, pero que tienen su aplicación en diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, los ciclos Otto son aquellos que siguen o lo que nosotros podríamos decir, los automóviles que tienen encendido por chispa, o sea, que usan gasolina, tienden a ser emulados siguiendo un ciclo Otto, porque en realidad hay que tener claro que el ciclo Otto, ciclo Diésel y ciclo Brayton son ciclos teóricos de gases que se utilizan porque cuando usted, como hace con todos los demás ciclos, usted siempre busca un ciclo para emular el comportamiento real que tiene un ciclo de un determinado dispositivo. Claro que cuando usted sigue un ciclo real en un determinado dispositivo, usted se encuentra un conjunto de irreversibilidades, problemas, diferencias que desde el punto de vista numérico hacen que los resultados que usted puede obtener cuando usted trabaja con un ciclo de esto, que es un ciclo ideal, no sean similares, lógicamente. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, sí, estos ciclos teóricos o ciclos ideales son capaces de reproducir en cierta medida el comportamiento de un ciclo real. Al menos usted puede estudiar, por ejemplo, cómo se comporta la eficiencia de ese ciclo, qué cosas pueden mejorar o empeorar el comportamiento de ese ciclo, si usted lo hace a partir de ciclos teóricos, que después definiremos en función de qué van a estar definidos esos ciclos teóricos. Después de estos tres ciclos que vamos a ver, fundamentalmente vamos a hablar un poco sobre el ciclo Brayton. ¿Por qué vamos a hablar particularmente sobre el ciclo Brayton? Porque el ciclo Brayton, que es el que sigue las turbinas a gas, ya sean turbinas que se utilicen, por ejemplo, en motores de aviación, o sean turbinas estacionarias que se utilicen en tierra para producir energía eléctrica o simplemente potencia mecánica, o sean turbinas que están en dispositivos móviles que se usan, por ejemplo, en barcos o embarcaciones grandes. Cualquiera de ellas tiene un nivel de difusión importante y son equipos que generalmente tienen una escala más grande que los que se utilizan, por ejemplo, en lo que siguen los ciclos Otto, Brayton, el ciclo Otto y Diésel. O sea, el Brayton es un ciclo que generalmente trabaja a una escala más grande, porque hay una relación ahí importante cuando usted estudia ciclos de gas, que es la relación entre la potencia sobre el peso del dispositivo. Eso decide muchas veces cuál de los ciclos o qué tipo de equipamiento es el que más se adecua a lo que usted está buscando. Cuando usted empieza a tratar de aumentar la potencia, digamos, si usted está pensando en un motor de automóvil, por ejemplo, y usted quiere hacer un motor de automóvil o un motor de combustión interna, como son conocidos, cada vez más grande, usted tiene posibilidad, lógicamente, de hacerlo de mayor tamaño. De hecho, los hay. Sin embargo,
en la medida que usted va creciendo, tratando de entregar más potencia con ese tipo de motor, el peso de ese motor crece mucho y por lo tanto la relación potencia sobre peso no tiene un buen número. Quizás para ese tipo de situaciones los ciclos Brayton son mejores y por eso es que le damos determinado espacio de estudio al ciclo Brayton. Y después finalmente vamos a hablar de los ciclos combinados, brevemente. No vamos a trabajar mucho con ciclos combinados, solamente mostrarles la idea, algo sumamente importante porque es la tendencia actual en el mundo, sobre todo en la producción de energía eléctrica, que está basada fundamentalmente en ciclos combinados porque ya está demostrado en múltiples instalaciones desde hace bastantes años que las eficiencias que se logran en la producción de energía eléctrica basándose en ciclos combinados, o sea, combinando ciclos de gas con ciclos de vapor, es bastante elevada, como mencionamos ya en la conferencia anterior. Entonces, vamos a comenzar sin más con este primer punto. Bueno, como les decía, cuando estudiamos ciclos de este tipo, lo estamos haciendo para tratar de emular o ejemplificar el comportamiento que sigue la sustancia de trabajo dentro de un, por ejemplo, motor de combustión interna. ¿Qué es lo que ocurre en realidad dentro de un cilindro de un motor de combustión? En este caso estamos hablando de un motor de combustión por encendido por chispa, o sea, un motor que trabaja, como todo el mundo conoce, a gasolina. Pensemos que este es el cilindro, tenemos un pistón, lo hemos dibujado en dos posiciones, o sea, el pistón puede moverse en función de las revoluciones del cigüeñal, solamente puede ocupar dos puntos extremos, el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, tiene el menor volumen posible de la sustancia de trabajo contenida dentro, y cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, lógicamente el volumen es mucho más grande. Ahora, si uno fuera capaz, que de hecho se hace experimentalmente, de medir lo que ocurre dentro de este cilindro como función, o sea, medir la presión dentro de este cilindro como función de la posición que ocupa el cigüeñal, como que es lo mismo, del recorrido que sufre o que experimenta el pistón dentro del cilindro, limitado por supuesto su movimiento por dos extremos, o sea, el punto muerto superior y el punto muerto inferior. O sea, lógicamente todo lo que va a ocurrir dentro de este cilindro, todos los estados de la sustancia que voy a representar aquí, van a estar contenidos entre esos dos puntos que son los únicos físicamente posibles. Está claro que el proceso dentro de este cilindro sigue fundamentalmente un ciclo, y como ese ciclo hay que comenzarlo a partir de un punto, vamos a comenzarlo a partir del momento en que el pistón se encuentra en la parte del punto muerto inferior, o sea, en el punto muerto inferior, y todo el cilindro se encuentra lleno de una mezcla de aire y combustible. Después que el cilindro se encuentra lleno de la mezcla de aire y combustible, lo que ocurre es un proceso de compresión, o sea, un proceso en el cual el pistón le entrega trabajo a la sustancia de trabajo para lograr la compresión de la misma. Cuando la sustancia llega, cuando el pistón llega cercano al punto muerto superior, ocurre entonces el encendido de la mezcla a partir de lo que el mundo conoce como el encendido de la bujía. O sea, quiere decir, usted entrega una cantidad de energía eléctrica necesaria para iniciar el proceso de combustión e inmediatamente la combustión ocurre rápidamente dentro de esta región que está contenida sobre la parte superior del pistón. El efecto de combustionar bruscamente la mezcla de aire y combustible en esta región trae como consecuencia un aumento brusco de la presión y de la temperatura en esta área. Inmediatamente ese aumento brusco de presión y temperatura induce un proceso de expansión, quiere decir, obliga al pistón a desplazarse en el sentido, o sea, a desplazarse hacia abajo, expandiéndose la sustancia que se encuentra dentro del cilindro. Una vez que esa sustancia dentro del cilindro ha perdido, por supuesto, presión y temperatura, producto del proceso de expansión en el cual está entregando trabajo al sistema, pues entonces llega el momento en el cual el cilindro se encuentra de nuevo en el punto muerto inferior y lo que corresponde ahora es entonces tratar de eliminar de dentro de este cilindro todos los gases producto de la combustión que ocurrió instantes antes. Para ello, el cilindro o el pistón se vuelve a mover hacia arriba, que en este caso
en un proceso en el cual se gasta una pequeña cantidad de trabajo que es barriendo los gases, para lo cual previamente tiene que haber abierto la válvula de escape. Recuerden que este cilindro tiene dos válvulas, una válvula de escape y una válvula de admisión, y que esa válvula de escape y admisión en los procesos de compresión y expansión se mantuvieron cerradas. Ahora se abre la válvula de escape y entonces inicialmente una gran cantidad de gases que aún tienen determinado nivel de presión superior a la atmósfera escapan directamente a través de esa válvula y después son barridos para expulsar hacia la atmósfera todos los gases que quedan dentro de este cilindro. Inmediatamente después que todos esos gases son expulsados, el cilindro, por supuesto, se vuelve a desplazar hacia abajo y entonces se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión. Esa apertura de la válvula de admisión permite entonces que el cilindro en su movimiento hacia abajo aspire una nueva masa o una nueva mezcla de aire y combustible para que entonces el ciclo se vuelva a repetir a partir del punto donde comenzamos a explicar. Les decía que si usted lograra medir físicamente el valor de la presión dentro del cilindro y lo representara en un diagrama contra la posición que ocupa el pistón, el comportamiento aproximadamente sería este que está aquí. Ese sería aproximadamente el comportamiento que tendría la sustancia de trabajo o el comportamiento que tendría la presión dentro de este cilindro contra la posición que ocupa el pistón dentro de la camisa. Hay puntos significativos. Por ejemplo, el proceso aproximadamente por aquí es lo que se conoce como el proceso o el instante, no proceso. El instante del encendido. Quiere decir, este es el momento en el cual la mezcla de aire y combustible que fue comprimida siguiendo este proceso, o sea, fue comprimida en este proceso, llega al momento en el cual se enciende dicha mezcla, comienza el proceso de combustión, que es un proceso rápido, brusco, y por lo tanto causa inmediatamente un aumento rápido de la presión y por lo tanto de la temperatura de la sustancia de trabajo contenida en este espacio pequeño, reducido, cercano al punto muerto superior. Luego, por supuesto, a partir de ese aumento en presión y temperatura, ocurre una carrera de expansión, que es la carrera que nos entrega trabajo, que es esta, y por lo tanto llega un momento en que cuando ya esa carrera de expansión está prácticamente por concluir, o sea, cuando el pistón se está secando ya a punto muerto inferior, pues entonces ocurre la abertura de la válvula de escape. Esa abertura de la válvula de escape hace que los gases escapen rápidamente, porque todavía tienen, como se ve, una presión alta, escapan rápidamente los gases, después esos gases son barridos, y como son barridos, desde dentro del cilindro hacia la parte externa, usted necesita que la presión dentro del cilindro sea ligeramente superior, los gases que están contenidos dentro sea ligeramente superior a la presión atmosférica para poder barrer todos esos gases. Una vez que todos esos gases son barridos, la válvula de escape se cierra el escape y entonces se abre la válvula de admisión y el pistón, que ahora se está moviendo de nuevo hacia abajo, comienza a aspirar la mezcla de aire y combustible. Mezcla de aire y combustible que para poder entrar hacia el interior del cilindro necesita tener una presión ligeramente por debajo de la atmosférica. Una vez que usted aspiró y llenó todo el cilindro hasta el punto muerto inferior, pues entonces usted comienza el proceso de compresión. Y así es como aproximadamente se debería ver el proceso que experimenta la sustancia de trabajo, que como se dan cuenta, son dos sustancias, en un momento es una mezcla de combustible, en otro momento son gases, lógicamente no es la misma sustancia, pero este es más o menos aproximadamente el comportamiento que tendría para el caso de un motor de gasolina. Si el motor fuera un motor de encendido por compresión, ¿qué diferencia debería tener? Bueno, como todos sabemos, la diferencia fundamental que existe entre un motor de gasolina y un motor de petróleo, que sería lo que conocemos como un motor de encendido por compresión, que todo el mundo en la calle lo conoce como los motores diésel, ¿no? Está en el hecho de que lo que usted comprime en el caso de un motor de gasolina es una mezcla de aire y combustible. Eso es lo que usted comprime en un motor de gasolina. Cuando usted está hablando de un motor que trabaja por encendido por compresión, lo que usted comprime es solamente aire.
como usted comprime solamente aire, no tiene problemas que después vamos a ver, son típicos de los motores de gasolina que no ocurren en los motores de petróleo, tiene otros, pero bueno, no es. Entonces, esa compresión ocurre de manera similar a como ocurre en este ciclo, en el caso del ciclo de gasolina, pero a diferencia está que lo que está comprimiendo solamente es aire. Una vez que ese aire está comprimido, lógicamente el proceso de compresión, como estudiaron en termodinámica en la primera parte de la asignatura, saben que el proceso de compresión de aire implica aumento de su presión y de su temperatura, hace que después en determinado momento del recorrido de este cilindro usted comience a inyectar combustible. O sea, aquí usted no necesita una chispa, usted lo que necesita es inyectar el combustible dentro de un ambiente con suficiente temperatura para lograr la autoinflamación del combustible. Eso es lo que en realidad ocurre. Pero ¿qué pasa? Que si bien en el caso del motor a gasolina ese proceso ocurre bruscamente en un instante en el cual el volumen prácticamente no ha cambiado, o sea, la combustión ocurre bajo esas condiciones. En el caso del motor de inyección de combustible, que es el motor de encendido por compresión, eso va ocurriendo en la medida que el cilindro se va desplazando todavía hacia abajo. O sea, usted comienza a inyectar combustible y continúa inyectando combustible. Como usted continúa inyectando combustible, eso lo que hace en realidad es que el proceso durante el cual usted está inyectando ese combustible sea un proceso, digamos, más plano. Un proceso más plano significa que en realidad, en vez de tener un proceso como ocurre aquí, fíjense que aquí hay dos procesos que saltan a la vista, es este y este, el escape y el proceso de lo que sería la disolución de calor, que es el proceso a lo largo del cual ocurre la combustión. Son procesos que prácticamente ocurren en la misma sección o con muy poca variación del volumen, porque ocurren prácticamente sin desplazamiento del cilindro, del pistón. En el caso del motor diésel, entonces este movimiento ocurre a lo largo del proceso, y por lo tanto esta curva es más aplastada, de manera que en realidad usted va teniendo una absorción de calor o va entregando calor a lo largo de un proceso que no es tan parecido a un proceso a volumen constante, sino un proceso más parecido a un proceso a presión constante. O sea, en realidad es como si esto se aplastara ligeramente hacia acá. Es la diferencia fundamental entre uno y otro. Pero bueno, esto es lo que ocurre normalmente en un cilindro de un automóvil bajo condiciones bastante similares a las reales, ¿no? Claro, un cilindro muy simple, un solo cilindro, una válvula solamente, como ustedes conocen, hay motores que tienen más de una válvula, buscando por supuesto manipular estas cantidades de trabajo que se gastan aquí. Importante en la expulsión de los gases y en la admisión de la nueva mezcla. Para en esos trabajos se trabaja muchas veces con más de una válvula y demás, pero nosotros nos es muy complicado, nos es difícil en realidad estudiar desde el punto de vista termodinámico estos ciclos desde el punto de vista real, o sea, complicado, y por eso se hace en un conjunto de suposiciones para poder semejar estos ciclos de forma teórica, que es en realidad lo que nosotros perseguimos como objetivo, o sea, cuáles son, cómo son y qué características tienen los ciclos teóricos que son capaces de emular desde el punto de vista cualitativo los ciclos encendidos por compresión, aquellos que trabajan siguiendo lo que todo el mundo conoce como ciclo diésel, y los ciclos o los motores de encendido por chispas, que son aquellos que siguen lo que todo el mundo conoce como el ciclo Otto. Fíjense que este ciclo Otto, este ciclo diésel, que son todos los que vamos a estudiar, son ciclos, les decía, ideales que nos permiten cualitativamente describir lo que ocurre con estos dos que hemos explicado ahora. Ahora bien, para poderlos explicar y para poderlos calcular, trabajar desde el punto de vista teórico, lógicamente hay que hacer un conjunto de suposiciones o restricciones o limitaciones que permitan el estudio simple o un estudio más simple de lo que ocurre dentro de uno de estos dispositivos. ¿Cuáles son las suposiciones fundamentales? No las voy a escribir, pero bueno, las suposiciones fundamentales son, quizás la primera, una de las más importantes, es que la sustancia de trabajo, que como vieron aquí, es una cosa en un momento y en otro momento cambia su característica, pues para el caso de como nosotros vamos a estudiar, las suposiciones parten de decir que la sustancia de trabajo es aire. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar este sistema como si lo que estuviera contenido allí dentro fuera una masa de aire que ni entra ni sale. O sea, el sistema se mantiene con una cantidad de aire interna y por lo tanto como un sistema cerrado que sufre sus compresiones o expansiones, pero dentro del sistema. O
Por lo tanto, la sustancia de trabajo que nosotros vamos a considerar es aire. Además de eso, nosotros no vamos a considerar, por supuesto, el proceso de combustión que ocurre aquí, ni el proceso de escape de los gases del cilindro, porque definitivamente si vamos a considerar que es aire encerrado dentro de un cilindro, pues solamente podemos asociar el proceso de combustión con un proceso de absorción de calor, simplemente, y el proceso de escape con un proceso de rechazo de calor. O sea, nosotros vamos a sustituir la combustión y el escape por un proceso de absorción de calor y un proceso de rechazo de calor. De esa manera que vamos a estudiarlos, ¿no? Además de eso, nosotros vamos a considerar que en determinados tipos de ciclos existen conductos que comunican unas partes del sistema con otras. Ninguna de esas partes, tuberías, accesorios, va a sufrir ni fricción ni van a existir pérdidas de calor al medio a lo largo de esas conexiones. Además de eso, y es la restricción, diría yo, quizás más seria, es la siguiente. Como dijimos, nosotros vamos a trabajar con aire, ¿verdad? Como sustancia de trabajo. ¿Qué características tiene el aire? Bueno, para nosotros el aire es un gas ideal, en principio. Y ese aire, como gas ideal, como todos conocemos, tiene dos magnitudes que son muy importantes, que son los calores específicos. Esos calores específicos que todos recordamos, como nomenclatura C sub P y C sub V, como todos sabemos bien, para la mayoría de los gases, incluso gases ideales, esos calores específicos son función de la temperatura. Sin embargo, para hacer más simple aún el estudio de estos ciclos, se dice muchas veces que este C sub P y este C sub V son considerados constantes. Y son considerados constantes porque simplemente se escogen sus valores para una temperatura del aire bastante baja, generalmente 25 grados. Y por eso es que se conoce, cuando usted hace esta suposición de considerar la sustancia de trabajo como un gas ideal con calores específicos constantes a baja temperatura, se conoce como las suposiciones del ciclo de aire estándar, frío. Bueno, sería ciclo de aire estándar frío. Quiere decir, nosotros vamos a considerar que la sustancia de trabajo es aire, que los calores específicos son constantes y que además de eso, los valores de esos calores específicos los vamos a tomar a la temperatura de 25 grados. Por lo tanto, es una restricción bastante importante la que estamos haciendo. Siguiendo esa restricción, el primero de los ciclos que nosotros vamos a estudiar es el ciclo Otto. Recuerden que el ciclo que estamos viendo aquí como ciclo Otto, o ciclo Diesel, o ciclo Brayton, son simplemente idealizaciones de lo que ocurre en la realidad, que nos permiten, repito de nuevo, evaluar cualitativamente lo que ocurre con cada uno de los procesos reales. En este caso, el ciclo Otto es el que se usa para emular los procesos que ocurren dentro de un sistema de, en este caso, un motor de combustión interna cuyo encendido es por chispa. ¿Cuál es el ciclo Otto? ¿Cómo es el ciclo Otto? Bueno, pues el ciclo Otto está formado por 4 procesos. ¿Cuáles son los 4 procesos que gobiernan un ciclo Otto? Si lo digamos, lo representamos en un diagrama TS. Bueno, el ciclo Otto tiene 2 procesos que son adiabáticos y 2 procesos que son isotrópicos, o sea, 2 procesos a entropía constante y 2 procesos a volumen constante. Por ejemplo, si partimos de este punto, voy a seguir tratando de llamarle punto 1 y punto 2 al proceso de compresión, de 1 y 2, como hice en el ciclo de Otto. Un proceso de 1 a 2 corresponde con un proceso de compresión. Compresión a lo largo de la cual se mantiene la entropía constante. A partir de este punto, donde la sustancia se encuentra comprimida, y esto correspondería con el proceso en este cilindro, donde cuando se está comprimiendo la sustancia, ¿no? Usted entrega calor. La entrega de calor ocurre similar a como más o menos se trató de emular, se dijo que ocurre en este sistema de encendido de gasolina, se trató de emular a volumen constante. Volumen constante de 2 a 3, para después que en ese caso, esto ocurre gracias a que usted está entregando una determinada cantidad de calor aquí, de manera que esa cantidad de calor es la cantidad de calor que el ciclo va a absorber, y después entonces viene un proceso de expansión donde se produce trabajo
lógicamente, este proceso de compresión inicial es un proceso que consume trabajo, un proceso de expansión donde usted entrega trabajo y finalmente un proceso de volumen constante en el cual usted lo que hace es rechazar calor. Lógicamente, si usted representa eso en un diagrama PV, usted va a tener una compresión desde el punto 1 hasta el punto 2, un proceso de volumen constante, desde el punto 2 hasta el punto 3, un proceso de expansión de 3 a 4 y un proceso a volumen constante. Por supuesto, usted va a absorber calor aquí entre 2 y 3, va a rechazar calor aquí entre 4 y 1 y a la misma vez usted va a producir trabajo entre 3 y 4 y a consumir trabajo entre 1 y 2. Esa es la característica del ciclo Otto, debido a Nicolás Otto, un alemán, que lo hizo basándose en el ciclo que había propuesto algunos años antes un francés llamado Guy de Rochas. Ese ciclo, como peculiaridad, que para nosotros tiene la siguiente. Primero, noten que ese ciclo, y voy a borrar aquí esta parte, tiene dos procesos en los cuales no hay intercambio de calor, ¿verdad? Fíjense la similitud entre el proceso de 2 a 3 y el proceso de 4 a 1, como habíamos visto en el diagrama de indicadores que habíamos representado aquí. Tanto la absorción de calor como el rechazo ocurre a volumen constante, muy similares a como se habían visto en este diagrama. Como esto es un ciclo, todos sabemos que es un ciclo, la sumatoria de los calores tiene que ser igual a la sumatoria de los trabajos. Pero además, nosotros partimos del decir que la sustancia que está realizando ese ciclo es una sustancia que está encerrada en un sistema, por lo tanto, un sistema cerrado. Y nosotros decimos, cuando analizábamos ciclos, si queremos conocer la eficiencia de un ciclo, ¿qué nosotros decíamos? Bueno, primeramente, ese ciclo, ¿qué características tiene? ¿Es un ciclo reversible o un ciclo irreversible? Bueno, en realidad es un ciclo internamente reversible. Quiere decir, es un ciclo que usted puede representar en diagrama, de hecho está representado, y usted tiene como suposiciones que este ciclo está libre de irreversibilidades internas. ¿Por qué no puede hacerlo libre de irreversibilidades externas? Porque tendría que entonces haber absorbido calor a temperatura constante. Eso es algo lógico, pues como hace Carnot, por lo tanto este ciclo no puede tener una eficiencia similar a la Carnot, tiene una eficiencia inferior. Porque no es un ciclo reversible, es solamente internamente reversible. Bueno, nosotros decimos entonces, la eficiencia de un ciclo es el trabajo neto entre el calor absorbido. Por lo tanto, tendríamos que hablar de trabajo neto, que no es otra cosa que la sumatoria de los calores intercambiados en el ciclo dividido el calor absorbido. Cuando usted tiene un ciclo donde hay los 4 procesos, 2 de ellos no hay intercambio de calor, es muy cómodo realizar el análisis de ese ciclo siguiendo, por supuesto, el análisis de los calores, porque solamente usted va a tener que trabajar con 2 de esos procesos. Por ejemplo, ¿cuál es el calor absorbido? Bueno, estamos claros que si estamos en presencia de un sistema cerrado, donde se absorbe calor en el proceso de 2 a 3, y es un sistema cerrado, y ese proceso de 2 a 3, como pueden ver en el diagrama abajo, ocurre a volumen constante, lógicamente no puede haber trabajo. Entonces, como no hay trabajo en ese proceso, pues entonces el calor absorbido quedaría explicado como la diferencia de energía interna entre el proceso 3 y el estado 3 y el estado 2. De la misma manera, el calor rechazado, por analogía, ocurre también en un proceso a volumen constante y sería entonces U1 menos U4. Fíjense que estas dos diferencias de energía interna son las que expresan el calor absorbido y el calor rechazado. De manera entonces que la eficiencia usted la puede escribir como el calor absorbido, que sería U3 menos U2, más el calor rechazado, que sería U1 menos U4. Todo eso dividido U3 menos U2. La eficiencia sería, si lo voy a expresar, las energías internas como multiplicaciones de calores específicos por su temperatura, en este caso calor específico por volumen constante, me quedaría 1 más C sub V por T1 menos T4 sobre C sub V
por T3 menos T2. Lógicamente, como se V son constantes e iguales, pueden eliminarse. Pero además, yo voy ahora a invertir el valor de T1 por T4 extrayendo, por supuesto, un signo menos delante. Quiere decir, me quedaría entonces 1 menos T4 menos T1 sobre T3 menos T2. A partir de ahí, yo puedo extraer de la parte superior o del numerador de esta relación T1 hacia afuera y del denominador T2 hacia afuera. Quiere decir, yo voy a decir que la eficiencia sería 1 menos, extrayendo factor T1 como factor común arriba y T2 como factor común debajo. Me quedaría entonces dentro de este paréntesis T4 sobre T1 menos 1 y en la parte inferior quedaría, como extraje T2, T3 sobre T2 menos 1. Pero ahora, yo quiero que noten que los procesos 2 y 3, o procesos, disculpen, 1 y 2, y el proceso 3 y 4 son dos procesos isentrópicos. Y como son dos procesos isentrópicos, ellos cumplen con las relaciones de flujo isentrópico. Y las relaciones de flujo isentrópico que ustedes recordarán de sus estudios anteriores de termodinámica son, por ejemplo, con respecto a temperatura y volumen, sería, si los procesos isentrópicos son 1, 2, sería T2 sobre T1 igual a V1 sobre V2 elevado a la K menos 1. Y de la misma manera, para el proceso isentrópico de 3 a 4, quedaría que T3 sobre T4 es igual a V4 sobre V3 elevado a la K menos 1. Noten que el volumen 1 y el volumen 4, por el hecho de que el proceso de 4 a 1 es un proceso que ocurre a volumen constante y que el proceso de 2 a 3 ocurre también a volumen constante, pues entonces nosotros diríamos que si V1 es igual a V4 y V2 es igual a V3, entonces lo que estamos diciendo es que T2 T1 es igual a T3 sobre T4. Y si T2 T1 es igual a T3 sobre T4, noten que yo puedo escribir entonces que T4 sobre T1, T4 sobre T1 tiene que ser igual a T3 sobre T2. Tiene que ser igual a T3 sobre T2. De esa manera, yo puedo entonces decir que T4 sobre T1 es lo mismo que T3 sobre T2 y por lo tanto todo este término se va con este término y me quedaría esta expresión como 1 menos T1 sobre T2. Ojo, T1 y T2 no tienen nada que ver con la expresión para la eficiencia de un ciclo Carnot, que a veces se escribe de esa manera. O sea, simplemente T1 y T2 son las temperaturas entre el punto 1 y el punto 2. O sea, la temperatura antes y después del proceso de compresión. Ahora, usando por supuesto las relaciones de flujo isentrópica, porque T1, el proceso entre T1 y T2 también relaciona los estados 1 y 2 con expresiones similares a las que usamos aquí, podemos decir que esto sería 1 menos T1 sobre T2 sería igual a, por supuesto, V2 sobre V1 elevado a la K menos 1. Y si nosotros tomamos como definición para este ciclo el hecho de decir que la relación V1 entre V2, quiere decir el volumen en el punto 1 dividido el volumen en el punto 2, o sea, el volumen más grande, el volumen que correspondería con el punto muerto inferior, dividido el volumen que correspondería con el punto muerto superior, a esto le podemos llamar relación de compresión. Luego lo que tenemos nosotros aquí adentro es en realidad 1 sobre la relación de compresión. Por lo tanto, si esto que está aquí adentro es 1 sobre la relación de compresión, la eficiencia de ese ciclo tiene que quedar como 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado a la K menos 1, que no es otra cosa que 1 menos 1 sobre relación de compresión elevado a la K menos 1. Y eso es lo que nos permite, claro está, siguiendo el conjunto de restricciones y suposiciones que hicimos para un ciclo de aire estándar, lo que nos permite ver cómo se comporta la eficiencia del ciclo, en este caso un ciclo teórico, un ciclo Otto, cuando
o cómo varía la relación de compresión. ¿Qué cosa es la relación de compresión? La relación de compresión es otra cosa, como les decía, que la relación entre el volumen más grande que tiene el ciclo dividido el volumen más pequeño, o sea, el volumen del punto muerto inferior dividido el volumen del punto muerto superior. Luego esa relación de compresión puede ser variada, y de hecho, si usted se fija en esta expresión, en la medida que esa relación de compresión tiene un valor más grande, lógicamente este término se hace más pequeño. Y mientras más pequeño se hace este término, más grande es esta eficiencia. Lo cual quiere decir, cuando usted analiza a la luz de las restricciones que usted vio, o que estudiamos, un ciclo de encendido por chispa, o lo que es lo mismo, los motores de gasolina, en la medida en que la relación de compresión aumenta, la eficiencia del ciclo aumenta. ¿Cómo es el comportamiento de esa eficiencia? Aproximadamente, bueno, pues si representamos ese comportamiento, por ejemplo, de la eficiencia del ciclo contra la relación de compresión, su comportamiento aproximadamente es así. Quiere decir, mientras más grande es la relación de compresión, más alta es la eficiencia del ciclo. Ojo, hay valores o regiones para relaciones de compresión muy bajas donde el incremento en eficiencia que usted logra por un pequeño incremento en relación de compresión es grande. Pero sin embargo, ya hay regiones a partir de la cual no se logran los mismos incrementos en eficiencia con los mismos o similares incrementos en relación de compresión. Normalmente estas relaciones de compresión en un ciclo de encendido por un motor de encendido por chispa se mueven aproximadamente en la actualidad entre 8 y 11. Esos son los valores aproximados en los que se mueve. Claro, para el ciclo teórico los valores de eficiencia en este entorno están aproximadamente 0,55, más o menos. Se mueven entre 0,5, 0,6, 0,8. Estas serían las eficiencias teóricas para este ciclo. Luego, eso quiere decir, si usted, hemos dicho al inicio, que lo que cualitativamente hace mejor al ciclo Otto, que es un ciclo teórico ideal, internamente reversible, debe ser tal que debe aplicarse también a los ciclos reales encendidos de los motores que siguen, los ciclos que siguen los motores encendidos por chispa, o sea, los motores a gasolina. Por lo tanto, es lógico pensar que cuando los motores a gasolina se construyen, se busca una elevada relación de compresión. Antiguamente, en los años 60, 60 y tanto, las relaciones de compresión llegaron a ser incluso mayores que esto. ¿Por qué? Porque lo que implica, o lo que tiene como inconveniente el hecho de aumentar la relación de compresión es lo siguiente. Como lo que usted está comprimiendo dentro del cilindro, en el caso de un motor encendido por chispa, es una mezcla de aire y combustible, usted tiene un inconveniente. Y es que la mezcla de aire y combustible tiene un punto de inflamación. Quiere decir, usted puede, cuando la comprime, y que la calienta, y si la calienta, usted puede tener autoencendido de esa mezcla. E incluso, más allá de autoencendido de la mezcla, antes de que ocurra la chispa. O sea, que la combustión ocurra antes del momento en que usted pensó que debería ocurrir. Puede incluso ocurrir que cuando usted enciende la mezcla, cuando ocurre el momento de encendido de la mezcla, usted esperaría que el frente de llama que se genera a partir de la chispa de gasolina se mueva de una manera bastante homogénea y regular a lo largo de toda la mezcla que usted tiene contenida dentro de ese espacio. Pero puede ocurrir, producto de una relación de compresión muy alta, que empiecen a ocurrir combustiones que no tienen nada asociado al frente de llama. Quiere decir que usted está quemando a partir de este punto hacia abajo y empiezan a ocurrir puntos locales con combustiones en determinadas regiones del cilindro. Por lo tanto, todo eso, ese fenómeno que se conoce como autoignición y que produce un ruido o un golpeteo en el motor que no solamente es ruidoso, sino además es dañino y disminuye el comportamiento o la eficiencia de su motor, pues entonces lo que se hizo en aquellos años fue simplemente agregarle a la gasolina un producto que era muy barato, se llamaba tetretilo de plomo. Agregándole tetretilo de plomo a la gasolina se lograban relaciones de combustión muy altas porque se eliminaba ese fenómeno de autoignición o peteo del motor producto de relaciones de compresión muy altas. Pero se demostró a partir de un determinado momento que ese tetretilo de plomo estaba contaminando el ambiente y estaba haciendo daño a las personas. Luego se eliminó por decreto y a partir de 1975 se empezó a reducir la cantidad de gasolina con plomo
Y entonces las relaciones de compresión desafortunadamente tuvieron que bajar y con ellas bajaron la eficiencia de los motores. Después de eso, se logró entonces, con un conjunto de aditivos y otras consideraciones adicionales, se ha vuelto a recuperar valores de relaciones de compresión elevadas de nuevo, pero sin necesidad de utilizar el tetretilo de plomo, por supuesto, basadas en combustibles más caros, o sea, combustibles que tienen números de octanos más elevados. Recuerden que el octanaje en combustible es precisamente aquello que lo protege. Mientras mayor es el octanaje en combustible, está más protegido del proceso de autoignición. Eso es importante y es lo que ocurre en realidad con los motores de encendido por gasolina. Ahora bien, ¿son los motores encendidos por gasolina los únicos? No. Tradicionalmente los motores encendidos por gasolina se han empleado sobre todo en dispositivos, en automóviles de baja, podríamos decir, potencia, ¿no? Cuando usted necesita aumentar mucho la potencia, estamos hablando de locomotoras, camiones, barcos, ya el motor de gasolina es un poco menos competitivo y entonces pasa a jugar un papel fundamental el otro caso, que es el motor de encendido por compresión. ¿Cuál es el motor de encendido por compresión? ¿Cuál es el ciclo que emula el comportamiento del motor por compresión? El ciclo diésel. Luego, el ciclo diésel, también un alemán, el que lo logró desarrollar, y que por supuesto, y una cosa interesante de ese señor es que a lo largo del proceso que él demoró en desarrollar su motor, él sufrió quemaduras en ese grado porque el motor que estaba creando le explotó. O sea, a pesar de todas esas cosas, él siguió trabajando y hasta que desarrolló su motor, que originalmente trabajaba con aceite vegetal en realidad. Bueno, el ciclo diésel, que es el ciclo que siguen los motores de encendido por compresión, se diferencia fundamentalmente del ciclo Otto, que habíamos visto hace unos momentos, en un proceso. Y es el proceso de absorción de calor. Quiere decir, en el ciclo Otto, usted tenía dos procesos isentrópicos y dos procesos a volumen constante. Y de esa manera usted reproducía ese comportamiento. Ahora, en el caso de un ciclo diésel, usted va a seguir teniendo un proceso isentrópico de compresión entre 1 y 2, pero el proceso de absorción de calor, del cual yo hablé un poco al principio cuando estaba explicando la forma de hacer el diagrama indicado del ciclo, el proceso de absorción de calor entre 2 y 3, en lugar de ser un proceso a volumen constante, es un proceso que ocurre a presión constante. Luego, después, el proceso de rechazo de calor sigue siendo, el proceso de expansión, discúlpeme, sigue siendo un proceso a entropía constante para después terminar con un proceso a volumen constante. Fíjense que la diferencia fundamental está en este proceso, porque este proceso aquí es a presión constante, mientras que en el caso del ciclo Otto es un proceso a volumen constante. Luego, por lo tanto, este es a presión constante, este sigue siendo a volumen constante, este es un proceso a entropía constante, este es un proceso a entropía constante. Luego, cuando usted dibuja ese mismo ciclo en un diagrama temperatura-entropía, lo que usted se va a encontrar es, lógicamente, un proceso de compresión de 1 a 2, que es un proceso a entropía constante, un proceso a seguir a presión constante, que como sabemos es un proceso similar en UTS al proceso de volumen constante, pero con una pendiente menor, por lo tanto, un proceso de 2 a 3, un proceso de expansión de 3 a 4, y finalmente un proceso a volumen constante, que sería este último. Luego este es a presión constante, esta entropía constante y este a presión. Ahora bien, de la misma forma que nosotros analizamos el ciclo Otto, también se puede hacer para el caso del ciclo diésel. La única diferencia ¿cuál está? En que si usted va a hablar de los calores absorbidos y los calores rechazados, o el calor absorbido y el calor rechazado para un ciclo diésel, la diferencia está en que el calor absorbido, que como todo el mundo conoce, ocurre en este ciclo, entre 2 y 3, y el calor rechazado ocurre aquí, entre 4 y 1, pues entonces el calor rechazado sigue siendo exactamente lo mismo, o calculándose de la misma manera que se determinaba para el ciclo Otto, quiere decir, sigue siendo un 1 menos un 4, porque es un proceso a volumen constante, mientras que en el caso
del calor absorbido, como este proceso pasa a ser ahora un proceso a presión constante, recordarán entonces que esto se determina como H3 menos H2. Luego, lógicamente, esto sería C sub V por T1 menos T4, y esto sería C sub P por T3 menos T2. Ahora, yo voy a desarrollar, como hice en el caso del ciclo Otto, toda la álgebra necesaria para llegar a la eficiencia del ciclo Diesel. Porque si esta eficiencia que estaba aquí era la eficiencia del ciclo Otto, pues entonces esta que voy a escribir aquí ahora es la eficiencia del ciclo Diesel. La eficiencia del ciclo Diesel tiene la siguiente característica. Es exactamente, o está formada por un término similar a la eficiencia del ciclo Otto, quiere decir, donde 1 sobre 1 a la relación de compresión a la K menos 1, pero multiplicado este término por una relación que es la relación de cierre de admisión a la K menos 1 dividido K por la relación de cierre de admisión menos 1. ¿Qué cosa es la relación de cierre de admisión? Bueno, recordarán cuando hablamos del ciclo diésel, dijimos que cuando usted en un ciclo diésel comenzaba a inyectar combustible, no lo hacía en un instante. Entonces continuaba inyectando combustible en la medida que el cilindro se iba desplazando. Por lo tanto, en la medida que el cilindro se va desplazando, yo voy inyectando combustible. ¿Cuál es la relación de cierre de admisión? Simplemente la relación de los volúmenes, donde termina el proceso a presión constante sobre el volumen donde termina el proceso de compresión de 1 a 2. Quiere decir, sería V3 sobre V2. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Como este término que está aquí, todo este término que está aquí, es siempre mayor que 1, como este término es siempre mayor que 1, pues entonces lo que ocurre en realidad es que para la misma relación de compresión, la eficiencia del ciclo diésel es siempre menor que la eficiencia del ciclo Otto. Quiere decir, si la relación de compresión del ciclo Otto es igual a la relación de compresión del ciclo diésel, bajo esa condición, usted se va a encontrar siempre que la eficiencia del ciclo diésel tiene que ser menor que la eficiencia del ciclo Otto. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Bueno, lo que en realidad ocurre es que el ciclo diésel tiene la ventaja de que como lo que comprime no es una mezcla de combustible y aire, sino comprime solamente aire, pues entonces no puede existir el fenómeno de autoinflamación porque usted no está comprimiendo combustible. Entonces, como eso es así, usted se puede permitir, para el caso de un ciclo diésel, relaciones de compresión mucho más elevadas que las que usted se puede permitir para un motor a gasolina. Por ese motivo es que en realidad ambos motores tienen eficiencias competitivas unos al otro, basándose fundamentalmente en que en el motor diésel las relaciones de compresión son mucho más elevadas. Cuando yo dibujé la relación de compresión para el caso del ciclo Otto, que era este gráfico que estaba aquí, bueno, pues si ahora yo hago lo mismo para un ciclo diésel, la diferencia fundamental está en que el ciclo diésel trabaja para relaciones de compresión que se mueven aproximadamente entre 12 y 24. Fíjense que la relación más baja de compresión de un diésel es mayor que la más alta que se usa para el motor. Por lo tanto, ya estamos diciendo que desde ese punto de vista, el hecho de permitirse esta relación de compresión más alta es lo que logra que usted pueda utilizar ambos motores de forma competitiva. Esos son los dos ciclos que siguen los motores que se usan fundamentalmente en los motores de gasolina o motores de combustión interna. Quiere decir, los motores de gasolina trabajan siguiendo el ciclo Otto, los motores a petróleo o motores diésel trabajan siguiendo el ciclo diésel con sus determinadas peculiaridades. ¿Son esos los únicos dos ciclos que existen? No, también existe el ciclo Brayton. Y entonces, ¿qué cosa es el ciclo Brayton? El ciclo Brayton es el ciclo que sigue las turbinas de gas. Y la razón fundamental, yo les decía al principio de la conferencia, de la existencia o del uso del ciclo Brayton consiste en que cuando usted quiere comenzar a aumentar la potencia, cuando dijimos que los motores de gasolina eran motores que trabajaban generalmente a potencias más bajas y los motores diésel trabajaban o se empleaban fundamentalmente en valores de potencia más elevados, de hecho hay motores diésel de combustión interna, o sea, alternativos, que pueden llegar a 30, 40 megawatts, sin problema, todavía, en la actualidad, o en la actualidad, pero en realidad son motores muy pesados. O sea, en la relación que tiene
la potencia dividido el peso es un valor muy pequeño. Y bajo esa condición, entonces, se pasa a la utilización de los ciclos Brayton en turbinas de gas, que garantizan una relación potencia-peso mucho más efectiva que la que logra el ciclo Diesel. ¿Cuál es el ciclo Brayton? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los dos anteriores. Vamos a dibujar primeramente el diagrama TS y el diagrama PV para un ciclo Brayton. El ciclo Brayton tiene como diferencia fundamental en su análisis, al compararlo con el otro y el Diesel, el hecho de que el ciclo Brayton nosotros siempre lo vamos a estudiar, porque de hecho así es como se reproduce en turbinas a gas, con un ciclo en un sistema abierto, o sea, en equipos que trabajan a flujo constante. Por lo tanto, eso diferencia un poco el análisis de los ciclos con respecto a lo que ocurre dentro de un cilindro cerrado, porque fíjense que los ciclos Otto y Diesel están pensados para motores alternativos, y el ciclo Brayton no está pensado como motor alternativo. Es un ciclo para otro tipo de motores que trabajan a flujo constante. Luego, por lo tanto, si el ciclo Brayton usted lo dibuja en un diagrama TS, usted se va a encontrar con 4 procesos, como muchos de los ciclos que nosotros estudiamos. ¿Cuáles son los 2 procesos o 4 procesos que tenemos? Bueno, pues tenemos 2 procesos isentrópicos, igual que teníamos en el Diesel y en el Otto, pero 2 procesos a presión constante. Quiere decir, vamos a tener un proceso isentrópico de 1 a 2, un proceso a presión constante de 2 a 3, otro isentrópico de 3 a 4 y un proceso a presión constante de 4 a 1. Quiere decir, estos son procesos a P constante y estos son procesos a entropía constante. Ese es el ciclo Brayton, que dibujado en un TS tiene esas características y dibujado en un diagrama PV sería de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. De manera que lógicamente usted pueda tener un proceso isentrópico, otro proceso isentrópico, un proceso AP constante y un proceso AP constante. Y sin entrar en muchos detalles, porque más adelante lo vamos a ver, ¿cuál sería la eficiencia de un ciclo como este? Bueno, en primer lugar, si nosotros analizamos siguiendo la misma herramienta de análisis que hemos usado hasta ahora, los calores absorbidos y rechazados, que son los que están presentes solo en 2 procesos de este ciclo, bueno, pues como estamos hablando de un proceso que ocurre en un sistema abierto, pues entonces ambos procesos, por el hecho de ser a presión constante, simplemente quedarían definidos como el calor absorbido H3 menos H2 y el calor rechazado H1 menos H4. Y haciendo un álgebra similar a la que se hizo en los anteriores, bueno, usted llegaría a que la eficiencia de un ciclo Brayton sería 1, muy similar a lo que ocurre con otros, solo que cambia el término, sería 1 menos 1 sobre la relación de presión. Ojo, no es la relación de compresión. Y hay algo que tenemos que aclarar después aquí. La relación de presiones elevado a la K menos 1 sobre K, que es como quedaría la eficiencia para un ciclo Brayton. Ahora, ojo, esto que está aquí, la relación de presiones, no es otra cosa que la relación que hay entre la presión al final del proceso de compresión con respecto a la presión al inicio de ese mismo proceso. Mientras que en el caso de los ciclos Otto y el ciclo Diesel, donde se usaba una relación de compresión, fíjense bien, a pesar de que lo escribimos, de que la relación de compresión no es una relación de presión, es una relación de volúmenes, diferente de lo que ocurre aquí, que son relaciones de presión. Por lo tanto, si a la luz de esta expresión, el comportamiento de la eficiencia de un ciclo Brayton con respecto a la relación de presión es similar en su forma a la que tienen los otros 2 ciclos. O sea, tiene un comportamiento también aumentando cuando aumenta la relación de presión. Solo que hay otras implicaciones diferentes a las que ocurren para estos ciclos que están presentes en este ciclo Brayton, que nosotros vamos a estudiar en más detalle más adelante, después que tomamos unos minutos.